Saludos a todos los aficionados y aficionadas del cine, de Secretos de Cine desde Las Palmas de Gran Canaria. Estamos aquí para traeros la quinta o nuestra quinta crónica del festival de este año y queremos empezar eh, comentando que ya ha salido el palmarés de la sección Panorama España. Y bueno, empezamos por la mención especial del jurado, que es para el cortometraje El cuento de una noche de verano, de María Herrera. Y el gran premio de la sección ha sido nada más y nada menos que para el largometraje Llueve sobre Babel, dirigido por Gala del Sol y protagonizado por Celina Biurrun, con la que tuvimos la fortuna de compartir el viaje de cuando veníamos aquí al festival. Y mira, parece ser que le hemos dado suerte. Es una coproducción entre Colombia, España y Estados Unidos y estuvo presente en el pasado Festival de Sundance. Y la verdad es que es una película que ha traído mucho revuelo y ha gustado mucho. Y bueno, entramos ya en materia y os vamos a contar la película de la sección oficial que estuvimos viendo. Se titula Seeds, de la directora norteamericana, bueno, afroamericana, Brittany Shay, que además es directora de fotografía. Ha llevado ella la cámara y bueno, se trata de un documental, además un documental que, ya que estábamos hablando del Festival de Sundance, eh, hablando de la película que había ganado el premio Panorama España, pues esta película ganó el premio del jurado en el pasado Festival de Sundance. Se trata de un documental y bueno, destacábamos también que ella es la directora de fotografía, quien llevaba la cámara y tal, porque se trata de un documental y de un documental rodado en blanco y negro. Y tiene, bueno, tiene su importancia, además en un blanco y negro muy contrastado, porque habla, bueno, es curioso, ¿no? Es curioso que se haya elegido el blanco y negro, porque habla de agricultores negros, o sea, además una problemática muy concreta, ¿no? De los agricultores negros del estado, me parece que es del estado de Georgia. Bueno, ahora no lo tengo claro del todo, pero bueno, son agricultores negros que tienen una problemática muy concreta, que vamos descubriendo a medida que se va desvelando el documental. Ahora os lo vamos a contar. Pero bueno, es curioso, ¿no? Esto del blanco y negro con la agricultura y los distintos tipos de cultivos. Además, o sea, vemos distintos tipos de cultivos, naturaleza. Se tendría que ver, claro, en color, pues todo se vería muy verde y además los distintos colores, ¿no? No sé, del maíz, de los cacahuetes, del algodón, o sea, salen cultivos muy diferentes. Y esto no deja de ser curioso y es, bueno, llamativo e importante, ¿no? Que haya elegido precisamente el blanco y negro para retratar esto. Hombre, de alguna manera, con este blanco y negro, pues tal vez iguala un poco todo, ¿no? Para que no veamos distintos tipos de cultivos, sino homogenizarlo, ¿no? Estamos hablando de la agricultura en general y es un problema que tienen todos estos agricultores. A ver, ahora os vamos a contar un poco la problemática de la película. Claro, este documental, el problema que tiene, o el problema que le vemos, le pasa un poco como el que hablábamos en nuestra crónica pasada, este Dioses de Piedra, ¿no? Que va entrando poco a poco en materia, hasta que a partir de mitad de película o así, más o menos vamos viendo una línea argumental. Entonces, a los documentales, pues sí, a veces les pasa un poco esto, ¿no? Que bueno, que también es necesario, ¿no? Ir entrando poco a poco y que el espectador, eh, pues darle retazos de lo que le vas a contar después para que vaya entrando poco a poco en el tema. Lo que pasa que el problema que tienen a veces es que se tarda tanto en entrar en materia que a veces se hace un poco pesada esa primera parte, esa especie de introducción en el tema. Le pasaba a Dioses de Piedra y le pasa también a este documental que dura 2 horas y 3 minutos de duración. La cosa es que durante, pues probablemente igual una hora o no podemos contarlo exactamente, pero puede ser eso. O sea, medio documental nos hemos dedicado a ver a distintos agricultores, pues cada uno con su problemática, a veces mezclando un poco tramas y tal. Y no tardamos en ver el tema principal
hasta, pues eso, pasada media película. En este caso, el tema principal, que es muy curioso, son las subvenciones, ¿no? Las subvenciones que reciben por parte del gobierno de Estados Unidos, y en este caso era la administración Biden, porque sí que aparece una manifestación donde van los agricultores a quejarse a Washington del 1 de marzo, creo que es de 2023, pues son las subvenciones que durante el gobierno de Trump sí recibieron agricultores blancos, eh, reclamaron los agricultores negros durante la administración de Biden que por favor les tratasen igual y les diesen esas subvenciones porque eran necesarias. Primero, para seguir cultivando año a año, para seguir sacando cosechas, porque ellos tienen muchos gastos, pues de gasóleo para sus tractores, para comprar las semillas y tal, el abono. Un poco comentan todo eso. Pues resulta que a los agricultores blancos sí les llegan esas ayudas, a los agricultores negros no. Y curiosamente la burocracia es tan complicada que eso retrasa, además se ven en conversaciones, ¿no? Que le retrasa incluso meses y necesitan la ayuda ya. Más que nada porque es gente que nos cuenta el documental y eso es muy bonito, ¿no? Y muy interesante, que durante generaciones, durante muchos años han venido dedicándose, o sea, tienen sus terrenos, que tampoco es que sean, o sea, por lo menos tienen esas tierras y esas casas y esas granjas. No es que tengan mucho dinero, pero por lo menos tienen eso y están a punto de perderlo o lo van perdiendo o lo han ido perdiendo por culpa de este retraso en las subvenciones que, sin embargo, por extraño que parezca, sí reciben los agricultores blancos. Es un poco, o sea, para la mentalidad de aquí es un poco que te explota la cabeza, ¿no? Porque dices, ¿por qué no? Lo lógico sería que estas subvenciones fuesen para agricultores. O sea, sin mirar el color de la piel, simplemente para agricultores, ¿no? Pues por lo visto hay unas subvenciones para agricultores blancos, que el gobierno Trump sí que las concedió, y otra para agricultores negros, que sin embargo no. La burocracia, además de que el gobierno Trump anterior no la concedió, el gobierno Biden, pues la burocracia frenaba eso, ¿no? Y bueno, una vez contada esta problemática, que sí que es muy interesante y sí que está reflejada, sobre todo de mitad en adelante del documental, eh, lo que os decíamos, ¿no? Que hubiese ganado muchísimo el documental si se hubiese recortado esa parte del principio y tal, y hubiese entrado antes el tema. Y en lugar de 2 horas y 3 minutos, pues tuviésemos un documental de en torno a hora y media, una cosa así. Eh, Otra cosa y otro tema muy interesante, además, es un poco el juego metafórico, porque se titula Seeds, que el significado es semillas, pero semillas también en el sentido metafórico que decimos es que habla también de las sagas familiares, ¿no? De la familia que queda detrás de estos agricultores. Y habla, pues vemos a un agricultor no con sus nietos, o sea, sino con sus bisnietos. O sea, son generaciones y generaciones y generaciones. Entonces también es bonito el relacionar esto y el hablar a la vez del cultivo de la agricultura y también como de la familia, ¿no? De la saga familiar y de lo que puede quedar después, ¿no? Para ellos y lo que significaría y lo que significa para ellos como agricultores ya muy veteranos. Aparece uno de 89 años. eh, Mantener sus terrenos y sus casas y dejárselo a su familia. Entonces, bueno, eh, como conclusión, deciros que el documental, y si se lo hubiese recortado un poco, quedaría una cosa muy redonda. La cosa es que probablemente no se haya o no se haya querido recortar porque este documental se ha ido grabando durante los años anteriores. Ya os decimos que aparece una manifestación del año 2023 y a la hora de estrenar el documental sí que hemos visto en los créditos finales que está dedicado a la memoria de, no sé si eran 5 o 6 personas que han salido en el documental, con lo cual quiere decir que de los 10 agricultores que decían, bueno, que ya solo quedamos 10 y yo soy el mayor de ellos, decía el de 89 años, pues probablemente a la hora del estreno de este documental ya hayan fallecido pues estos 5 o 6 que os decíamos y tal vez por eso la directora le haya costado más recortar o quitar ciertas partes. Y bueno, como os comentábamos, en la sección Lynch Camina conmigo, dedicada al director David Lynch, se ha habilitado una sala especialmente ambientada para albergar sus películas. Y bueno, hemos recogido, y ahora vais a ver un poco en imágenes, ¿no?
que en los momentos previos a las sesiones la sala aparece iluminada en rojo y bueno, y ahí se proyecta sobre la pantalla unos vídeos con unas cortinas rojas eh, que probablemente, pues eso, vienen de las películas de David Lynch, probablemente Carretera Perdida o, o Terciopelo Azul, no sé, pero y además aparece el logo del festival ahí difuminado, que se abren, que se cierran, y una música como inquietante, ¿no? Y entonces, pues bueno, tú entras a la sala, bueno, desde que entras realmente, más o menos dejan entrar pues como 10 minutos antes de que empiece la película y ya entras a la sala pues con esas luces rojas, esa música inquietante y estas imágenes de las cortinas que bueno, que ayer pudimos recoger con nuestra cámara y podéis ver más o menos en estos momentos. Bueno, y ahora vamos a la película que pudimos ver ayer en la sección Lynch, Camina conmigo. El hombre elefante. ¿Qué decir del hombre elefante? Es una película que nos impactó profundamente cuando la vimos por primera vez y la posibilidad de verla en pantalla grande es algo magnífico. Probablemente sea la película más convencional, por decirlo de alguna manera, de David Lynch, la que más se parece un poco al cine tradicional. Y es que era su segunda película, después de hacer Cabeza Borradora, una película muy experimental, casi de escuela de cine, ¿no? Hecha con muy pocos medios, pues el productor Mel Brooks, que a Mel Brooks lo conocemos por sus comedias, por tal, por estas cosas, pues confió en David Lynch para encargarle la dirección de esta película, que además está rodada en blanco y negro, como aquella Cabeza Borradora. Y bueno, os hablamos de Mel Brooks porque, bueno, lo curioso es que Mel Brooks, además de director y de creador de comedias, pues como El jovencito Frankenstein, etcétera, etcétera, también era productor de cine y se dedicaba a producir cine serio, lo que pasa que no quería firmar para que la gente no relacionase este cine con sus comedias, y como es el caso de esta película, lo que aparece en los títulos de crédito es Brooks Films, que es el nombre de su productora. Y es lo que se ve aquí, no se ve su nombre propiamente dicho, para que la gente no desvariase, ¿no? Y no pensase que lo que iba a ver era una comedia o algo así. Bueno, resulta que, bueno, que este trabajo además está basado, eh, decimos basado porque no es exactamente la historia real de este hombre elefante, sino que es algo dramatizado, ¿no? Pero bueno, que contiene un poco la esencia bueno, lo que fue la vida de este hombre tan singular, ¿no? De John Merrick. Y realmente es o está recogido de una manera tan impactante que lo que vemos, y además llega a emocionar mucho, es un tratado o un estudio o reflejar lo que es el alma humana en pantalla. El alma de este hombre, pero luego también, por un lado, la bondad o la amabilidad de los extraños, pero también la mezquindad y la maldad incluso de quienes tienes más cerca, ¿no? Eh, ya decimos que es una película muy impactante y está rodada en blanco y negro y que recoge muy bien un poco el espíritu de una época, ¿no? De la segunda mitad del siglo XIX. Además, o sea, podemos ubicarla pues más o menos porque aparece la princesa de Gales, que es hija de la reina Victoria, entonces más o menos podemos ubicar por ahí la historia. Y el blanco y negro, este blanco y negro, Lynch escogió como director de fotografía a Freddie Francis, que era un tipo que había trabajado sobre todo, era conocido por estas películas de terror de la Hammer, ¿no? De la productora británica en los años 50, incluso posteriores y tal, pues ya era un director veterano, que él recuperaba, esta película es de 1980, y la verdad es que la fotografía es epatante, es espectacular. Resulta que, bueno, le dio una segunda vida a Freddie Francis, porque luego, un poco más tarde, en 1989, ganó el Oscar a la mejor fotografía por Tiempos de Gloria.
que además es que son las primeras ceremonias de los Oscar que yo empecé a ver y recuerdo el nombre de Freddie Francis, recuerdo cuando cogió el Oscar y recuerdo Tiempos de Gloria, que era una fotografía en color muy, muy luminosa, ¿no? Y muy curiosa y con tonos rojos y tal. Pues aquí es en blanco y negro y bueno, nos alegramos, ¿no?, de que le hubiese dado una segunda vida a este hombre. Pues bueno, el reparto, además, cuenta con lo más granado del cine aquel momento, sobre todo actores, bueno, mezcla un poco, ¿no? Pero sobre todo actores británicos. El hombre elefante John Merrick está interpretado por John Hart, que bueno, tiene un maquillaje espectacular la película. Hombre, deciros que la película obtuvo, creo que 8 nominaciones a los Oscar y no se llevó ninguno. Es un caso parecido, se hablaba, ¿no? Como cuando se habló del Color Púrpura, ¿no?, que tuvo 11 y no se llevó ninguno. Pues también, o sea, está en el grupo de las películas que más nominaciones han tenido al Oscar sin ganar ninguna. Que tuvo 8 y no se llevó ninguno. Pues el maquillaje, yo creo que estuvo nominado al Oscar, es espectacular. Pues ahí, detrás de todo esto, está John Hart, ¿no? El actor John Hart, que con su voz y con la mirada nos conmueve, ¿no? Tiene una interpretación realmente conmovedora. Pero ahí está también Anthony Hopkins. Es un poco como el ángel bueno, que también duda de si se estará aprovechando o no de este hombre, porque su reverso y del que lo quiere salvar, que es el personaje que interpreta Freddie Jones, que es como una especie de el Fallin, ¿no?, de Oliver Twist, ¿no?, que es quien explota como una curiosidad de feria a este hombre elefante y lo trata de aquella manera, ¿no? Es Freddie Jones, que es, o sea, realmente maligno, es el personaje antagonista de la película. Y bueno, y luego, pues veteranos de la escena inglesa como John Gielgud, por ejemplo. Bueno, es curioso, hablando del reparto, que reconocimos por ahí al niño ayudante de este hombre malo, pero que intenta ayudar al hombre elefante, a John Merrick. Es el niño este, lo interpreta Dexter Fletcher, que es un actor infantil que probablemente esta fuese su primera película y luego lo vimos de adolescente en El sueño del mono loco de Fernando Trueba y más tarde se convirtió en director. Y convertido en director es quien tuvo el encargo de terminar Bohemian Rhapsody cuando echaron al director que figura en los créditos, que es Bryan Singer, y luego dirigió Rocketman, el estupendo musical sobre Elton John. Entonces, bueno, hay datos, pues eso, hay datos dentro de esta película muy curiosos como esos, ¿no? Y bueno, lo que os comentábamos, es una película realmente hecha de manera clásica, rodada de manera clásica, y es la película más convencional de David Lynch, pero sin dejar de ver detalles de lo que ha sido el posterior David Lynch, detalles, pues como decimos, un poco inquietantes y no sé, oscuros, que los podemos ver precisamente en las escenas oníricas que aparecen en la película. Bueno, y también cuenta con la presencia de Anne Bancroft, que era la mujer de Mel Brooks, y claro, por supuesto, pues entraba ahí en sus producciones. La Mrs. Robinson, ¿no?, del Graduado. Pues ahí está en un papel, ¿no?, de actriz, de gran dama del teatro inglés de la época. Y bueno, comentaros también la relación íntima que tiene esta película con un clásico del cine de terror que sí que está emparentado con el cine que hace David Lynch, que es Freaks, la parada de los monstruos, ¿no?, que habla pues de estos seres diferentes, ¿no?, de estos hombres y mujeres de los que se aprovechaban o bueno, que eran considerados atracciones de circo o de feria, pues seres que se aparecen, ¿no?, como enanos o como mujeres barbudas o como tragafuegos o como gigantes o como en este caso, bueno, pues el hombre elefante, ¿no? Y entonces sí que vemos ese emparentamiento con esta película, precisamente porque hay una escena, además es muy parecida, ¿no?, como el One of Us de Freaks, de la parada de los monstruos, ¿no?, el aceptar como uno de los suyos a este hombre, ¿no?, y ayudarle y estas cosas. Para terminar, simplemente comentaros que, bueno, aparte de la estupenda y de la excelente banda sonora de la película, sí que probablemente sea la primera vez que se utilice
un tema musical, una pieza musical que es el Adagio para cuerdas de Samuel Barber, que es una pieza de música clásica del siglo XX que luego se ha utilizado mucho en cine y probablemente esta es la primera vez que se utiliza y es una música muy emotiva que además aparece en una escena de la película muy importante y sirve precisamente para resaltar esa emotividad, ¿no? Para que nos llegue al alma esta película. Y probablemente el tema no se popularizó con esta película. Se popularizó más tarde, lo popularizó Oliver Stone en Platoon, que me parece que es del año 86, que como de 6 años más tarde de esta película, y probablemente sería porque lo vio aquí, le dio una relevancia, o mucha más relevancia que lo que tiene aquí a lo largo de su película, y por eso quedó más en el imaginario colectivo, y por eso resalta tanto esa emotividad, tanto en Platoon como en esta película El hombre elefante, y luego lo utilizó más tarde George Miller en El aceite de la vida, también con el mismo propósito. Y bueno, ¿qué más contaros? Simplemente deciros que es un lujo tener la posibilidad de vivir esta experiencia, de ver obras maestras del cine o películas tan importantes, de directores tan importantes en pantalla grande. Y esa oportunidad nos la ha dado el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y lo hemos podido ver aquí en pantalla grande. Si podéis ver una película como El hombre elefante en pantalla grande, no lo dudéis, pero si no, recuperarla en casa porque es una película tremendamente emotiva que os va a llegar al fondo del alma. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado esta videocrítica, si os ha gustado esta crónica, dale a like, suscribíos al canal. Aquí os dejará mi compañero Álvaro otros enlaces para que pinchéis y podáis ver otras videocríticas, otras críticas nuestras. Y ya sabéis, el cine siempre en pantalla grande. Un saludo y nos vemos en las salas.